Tatiana, según los estándares actuales, se casó muy temprano y, por supuesto, por amor. Tal vez es diferente en la juventud, cuando uno está gobernado por el maximalismo y la fe en el futuro, y las hormonas. No obstante, la joven fue criada como una dama del siglo X por sus padres, quienes se aseguraron de inculcarle estrictos estándares de moralidad y ética. Las virtudes eran especialmente importantes, según la madre de la niña. Puso los cimientos en su hija desde una edad muy temprana y los reforzó tan seriamente que Tatiana no podía traicionarlos ahora. Aunque muchos puntos de vista y principios eran, por decirlo suavemente, poco modernos y quizás no correspondían a las realidades de su vida. Ana Andreyevna, la madre de la pequeña Taniusa, le inculcó que no debía vivir preocupándose por lo que pensaran los demás. ¿Qué te importa lo que digan?, le decía, las personas tienen sus propias motivaciones, educación y su propia cabeza sobre sus hombros. Por favor, no nos defraudes. No deberíamos sentir vergüenza de ti ni lamentar haberte criado mal. Por supuesto, Taniusa estuvo de acuerdo, incluso cuando no entendía del todo lo que su madre le insistía en las conversaciones sinceras que no eran inusuales en su infancia. Estas charlas no eran sermones, en absoluto, sus padres les daban ejemplo al actuar ellos mismos de la manera correcta. ¿Por qué los niños usualmente no escuchan a sus padres ni aceptan su moral y reglas? Es muy simple, fuera de esas conversaciones, los niños observan comportamientos contrarios. Es muy difícil engañar a los niños, notan todo y aprenden de todo, incluso de la hipocresía. Sin embargo, en el caso de la pequeña Tanechka, nunca se llegó a ese punto. La comunicación con sus padres y sus acciones fueron el mejor ejemplo. El padre, Alexander Beniaminovich, también se enfocó en su familia y en la crianza de su hija. No lo consideraba solo un deber de su esposa, como lamentablemente ocurre a menudo. De hecho, los nombres y acciones del padre dejaron una mayor impresión en Tatiana, porque era importante para la niña saber cómo se sentía un hombre que pensaba que era importante para él. Es el padre quien establece la base sobre la cual la niña construirá sus relaciones futuras como adulta. Alexander enseñó a Tatiana a tener un comportamiento especial, unas maneras especiales, a ser una joven fuerte en su esencia y diferente de un hombre. Lo que a menudo es permisible para el sexo masculino, no lo es para una mujer, especialmente para una joven. Esto puede sonar anticuado y en desacuerdo con los tiempos modernos y las nuevas tendencias, pero para Tatiana, estas no eran solo instrucciones de sus padres, sino que también encajaban completamente con su carácter y su ser interior. Por ello, cuando su futuro esposo, Sergei, comenzó tímidos intentos de cortejarla, él recibió de inmediato una confesión honesta sobre cómo serían las cosas y cómo definitivamente no serían. Tatiana ya se había quemado anteriormente por sus ideas internas sobre la norma, que eran fundamentalmente diferentes de las de los demás. No estaba dispuesta a cambiar nada. ¿Por qué traicionarse a sí misma? ¿Por qué hacer tales sacrificios? Nadie merece eso, y ese también era un postulado que había tomado desde la infancia. Por eso, se había quemado más de una vez, y por eso advirtió a Sergei de manera honesta y abierta sobre la estricta educación y principios que tenía. Sabía que corría el riesgo de que algunos jóvenes agradables se asustaran y se alejaran después de su confesión, pero Tatiana no tenía complejos al respecto. Para ella, eso solo significaba una evaluación sensata de la situación. Si se iban, gracias a Dios, no era su héroe, y era bueno descubrirlo rápidamente. Sin embargo, en el caso de este joven, no fue un factor negativo, sino todo lo contrario. Una conversación directa y honesta, sin rodeos, era exactamente lo que Sergei buscaba en una chica. Taniusa era su ideal. ¿Por qué tan modesta? Deberías estar orgullosa de esto. No entiendes lo rara que eres, un verdadero diamante, lo diferente que eres de las demás, sonrió él. Claro que no considero una desventaja una educación como la tuya, añadió, y Tatiana vaciló un poco.
Tenía experiencias previas de conversaciones similares con jóvenes, experiencias negativas, porque, en resumen, los hombres escaseaban y reaccionaban de manera brusca. Una chica debería ser una chica y no alguien vulgar. Perdóname por las emociones y las comparaciones ilícitas, pero estoy muy sorprendido. Definitivamente no estoy en contra, quiero que sepas que no cambiaré de opinión, enfatizó Tatiana con severidad, mirándole directamente a los ojos. No me importa, Tatiana. Estoy completamente de acuerdo y muy feliz, respondió Sergei. La reacción de alegría de Sergei impresionó mucho a la chica. Le gustaba mucho y temía que no la entendiera, que solo asintiera y luego huyera, o peor, que intentara persuadirla de cambiar. Ya había sucedido antes. Por eso, Tatiana se alegró enormemente de haber encontrado a un hombre que no solo apreciaba su verdadero valor, sino que también respetaba su elección. Esto fue muy valioso en ese momento y la relación de la pareja pasó de cortejo a algo más serio, que se suponía que conduciría a algo más en el futuro, si tenían suerte. Tatiana incluso compartió su alegría con su madre. «Mamá, no te imaginas», exclamó con deleite. Aceptó todas mis condiciones. Le expliqué claramente que tengo principios, que son importantes para mí, y él, imagínate, dijo que es simplemente genial, que soñaba con una chica así. Ana Andreyevna, con su amplia experiencia de vida y conocimiento de la astucia de algunos hombres, no compartió el entusiasmo de su hija. Solo no pierdas la vigilancia, te lo ruego. Las palabras de muchas personas a menudo difieren de sus acciones. Desafortunadamente, esto se refiere más a los hombres, que saben cómo obtener lo que quieren cuando les conviene. Mamá, ¿qué estás diciendo? Él no es como tú piensas. No has visto lo feliz que estaba y yo solo seré feliz si me equivoco, respondió Tatiana. Es mucho mejor esperar lo peor y llevarse una grata sorpresa que estar encantada y luego decepcionarse cruelmente. Por favor, piensa en lo que te he dicho. Estoy segura de que sacarás las conclusiones correctas y mantendrás la cabeza sobre los hombros, la instruyó su madre. Claro, mamá, no discutió y realmente reflexionó sobre lo que dijo su madre. Como buena y obediente chica, intentó seguir el consejo de su madre. Cabe destacar que, por más que lo intentó, no pudo encontrar nada indigno o deshonesto en Sergei. Al contrario, su comportamiento, su actitud hacia Tatiana, su cortejo, todo era como un cuento de hadas, exactamente como ella había soñado, como debía ser para una chica decente y respetable con su prometido. Por supuesto, no había conversaciones sobre llevar la relación al siguiente nivel, solo se permitían abrazos y besos incómodos, y eso era más que suficiente. Desde el principio, Sergei había dicho que no intentaría persuadir a Tatiana de hacer algo inaceptable para ella. Respetaba su elección de total castidad y el respeto mutuo. La observó cuidadosamente durante varios meses, y Tatiana finalmente se calmó y aceptó que en la vida aparentemente hay cuentos de hadas. Es importante no estropear todo con sus propios esfuerzos. No se puede confiar ciegamente, pero tampoco se puede ser excesivamente suspicaz, especialmente cuando no se ha dado motivo para ello. Es necesario mantener un equilibrio en todo, incluso en los sentimientos y en las relaciones personales. Las relaciones de tan alta espiritualidad no pueden durar para siempre, es antinatural cuando los socios han pasado la adolescencia y ya son adultos. Tatiana comprendió muy bien que su comunicación con Sergei solo podía tener dos posibles desarrollos, o un rápido. Una ruptura definitiva o matrimonio. La chica temía un poco que, dada la situación, el enamorado pronto no soportara más y comenzara a hablar de boda. Quería conocer lo mejor posible a su futuro esposo para no enfrentarse a sorpresas desagradables en el futuro. Ya se había equivocado antes con sus elecciones. Sin embargo, Sergei no tenía prisa, parecía que también estaba conforme con la situación. Mantenían una relación platónica con el objetivo principal de conocerse mejor, evaluar el carácter, los hábitos y el grado de cercanía, ya que ambos estaban seguros de que una familia debía crearse con una persona fiable y digna.
Aparentemente, no surgieron quejas de ninguna de las partes durante un año de intensa y cercana comunicación. Todo avanzaba hacia una propuesta de matrimonio. Estoy segura de que me lo pedirá muy pronto, compartió Tatiana con sus padres. ¿Y has pensado bien en lo que responderás?, preguntó Anna Andreevna, levantando una ceja. ¿Qué hay que pensar? Ya llevamos tanto tiempo juntos, se sorprendió la chica. Hija, esta es una decisión muy seria. ¿Estás segura de que Serga es la persona que necesitas?, preguntó suavemente Alexander Veniaminovich. ¿A qué se refieren? ¿Qué hay de malo? Lo conocieron y ambos dijeron que les gustaba. Tatiana estaba atónita por tal reacción. Un buen hombre y un buen esposo son dos cosas diferentes, respondió suavemente y evasivamente el padre. No entiendo a qué se refieren. ¿Qué problema ven con Serga?, insistió Tatiana. Lo principal es que todo te convenga. No nos meteremos en tu vida ni daremos consejos, dijo Anna Andreevna, mirando estrictamente a su esposo. Solo te pedimos que lo pienses bien, nada más. Fue una conversación extraña, y Tatiana no podía entender qué insinuaban sus padres. Había sopesado todos los pros y contras, así que cuando, en una cita en un restaurante en honor al aniversario de la relación, Sergei se arrodilló y le ofreció su mano y su corazón, ella los aceptó de buen grado. A la chica le parecía que había encontrado a un príncipe, comprensivo, galante, respetuoso y, además, rico y atractivo. ¿No es eso ganar la lotería de la vida? Tatiana decidió arriesgarse, especialmente porque sus padres no le dieron una descripción clara de lo que no les gustaba del potencial yerno. No había argumentos en contra. Juzgaré por mí misma, y si me equivoco, asumiré la responsabilidad, concluyó. La celebración se planeó para 4 meses después. Primero, los enamorados querían una boda en verano, con buen clima. Segundo, necesitaban tiempo para preparar todo con detalle para un banquete magnífico y solemne. Para mí es importante que nos casemos una vez y bien, y debemos reunir a las personas correctas, mostrar respeto y presumir de mi novia y futura esposa, sonreía el novio. La novia, a diferencia de muchas amigas, nunca soñó con un vestido blanco, una limusina y un maestro de ceremonias. Prefería algo acogedor, hogareño y cálido, solo para los más cercanos. Bueno, ¿cómo es? Tatiana no podía rechazar a su futuro esposo. Lo que para muchas novias sería un sueño, para ella se convirtió en una persistencia que terminó por aceptar. Fue la primera vez que Tatiana cedió ante su futuro esposo, adoptando un compromiso que solo implicaba concesiones de su parte. Sergei, por su parte, no tomó ninguna medida para encontrarse a mitad de camino. Sin embargo, no se puede decir que algo cambiara radicalmente en la vida de los recién casados después de la boda. Todo sucedió gradualmente, paso a paso. Exteriormente, la vida de los recién casados parecía organizada. Serga era el proveedor, enfocado en su carrera, negocios y reputación, lo cual era extremadamente importante para él. Mientras tanto, Tatiana quedó relegada a sí misma, dejó de ser simplemente la chica Tatiana con sus características personales y vida propia, para convertirse en la señora Vaznetsova, claramente detrás y a la sombra de su esposo. Este era el único camino aceptable, según los términos que Serga había establecido y que fueron claramente formulados y aceptados antes de la boda. Tatiana los aceptó entonces y los soportaba en silencio ahora, sin quejas sobre su destino. La vida familiar fluía lenta y suavemente, sin altibajos, discusiones ni conflictos. Tatiana agradecía no encontrarse, como muchas de sus amigas después de casarse, con un desconocido en su propio esposo. Muchos descubren verdaderamente a su pareja solo después de comenzar a vivir juntos. Sin embargo, durante su convivencia, Tatiana no encontró cambios desagradables en Serga. Él no mostró ningún rasgo de carácter oculto o desagradable. A pesar de esto, Tatiana no albergaba más fantasías rosadas sobre su esposo. Sabía claramente en qué se había metido y que había sacrificado en este matrimonio, pero no podía decir que hubiera arrepentimiento, había aceptación. Bueno,
es mejor no quejarse del destino, se decía. Al fin y al cabo, su situación era mejor que la de muchas de sus compañeras de escuela que, a los 25 años, ya estaban divorciadas con 2 hijos, sin educación, sin oportunidades de carrera y un futuro incierto. Comparar su vida con la de los demás le permitía a Tatiana ver su situación desde una perspectiva más favorable. Frente a las adversidades que enfrentaban muchas de sus conocidas, se sentía afortunada y no veía motivo para compadecerse. Tatiana vivía en un paraíso, además, fue un camino que eligió ella misma. ¿A quién podía reclamarle? Sus padres le dijeron de inmediato, es tu vida, no nos entrometemos. Aunque, si hablamos francamente, a veces le costaba admitirlo incluso a sí misma. Sí, le resultaba difícil, tal vez no tenía los enormes problemas que enfrentaban otros, pero tenía los suyos propios. ¿Es correcto compadecerse de uno mismo cuando hay quienes tienen dificultades mucho mayores? Esta es una pregunta retórica que la joven no podía responder. No quería enojar al Señor, y por eso, cuando alguien, incluso una persona cercana, le preguntaba cómo estaba, Tatiana siempre respondía con una sonrisa de compromiso, mostrando amabilidad y positividad. Invariablemente, la respuesta era, todo está bien, por supuesto. Nadie tiene todo perfecto todo el tiempo. Todos tienen sus propios problemas, sus propias penas y sus razones para llorar en la almohada por la noche. Para Tatiana, la principal razón de su dolor era la falta de hijos. ¿Cuánto había sufrido a lo largo de los años? ¿Cuántos médicos había visitado? ¿Cuántas pruebas había realizado? Tanta sangre había dado para los análisis que podría haber obtenido el título de donante honorario. Y estos no eran los aspectos más dolorosos ni difíciles por los que había pasado. Sin embargo, esos eran trivialidades si al menos hubiera obtenido un diagnóstico. Pero no, todos los médicos a los que la mujer y su esposo acudieron afirmaban sin excepción que Tatiana y Serga eran absolutamente saludables. No se identificaron razones médicas ni obstáculos para el embarazo, pero aún así, no ocurría. El inicio de cada nuevo ciclo se convertía en una tragedia para la joven. ¿Por qué? ¿Por qué todo era así? ¿Por qué cualquiera puede tener hijos, incluso aquellos que no los necesitan en absoluto, los alcohólicos y Dios sabe quién más da a luz a niños sanos? ¿Y yo? ¿Por qué no puedo quedar embarazada? ¿Qué he hecho para merecer esto? Tatiana lloraba en el hombro de su madre. Hija, no te desesperes así, todo llegará, significa que ahora no es el momento, tienes que creer, le decía Ana Andreevna, intentando consolarla. Claro, las palabras no ayudaban, era un dolor con el que tenía que vivir y enfrentarse día a día. Cuando veía familias felices paseando con sus hijos, cuando veía un niño lindo en la calle, o cuando la gente curiosa la atacaba con preguntas. ¿Por qué nadie entiende que preguntar sobre eso no solo es de mala educación, sino una falta de tacto y respeto? Quieren herir con sus preguntas disfrazadas de benevolencia. ¿Y los niños? ¿Cuánto tiempo llevas casada? ¿Por qué lo estás retrasando tanto? Ya es hora. Quería responder con rabia, pero tenía que apretar los dientes, reunir coraje y mentir con la misma sonrisa en el rostro. Esa falta de respeto por el espacio personal de los demás se convirtió en una gran tristeza en la vida de Tatiana. La sociedad la presionaba y ella misma sentía que estaba decepcionando a todos. Peor aún, la infertilidad de la pareja se convirtió en una constante causa de irritación y enojo para Serga. La imagen ideal que se había formado en su cabeza no se completaba, no había un heredero. Se sentía culpable. Aunque ambos eran aparentemente saludables, tal como habían confirmado varios especialistas, la culpa recaía en ella. Así es en una pareja, si no hay hijos, es culpa de la mujer. Tatiana aceptó esto con resignación. Era difícil creer que hacía solo un par de meses habían celebrado 7 años de casados. Parecía increíble, como si se hubieran conocido ayer y ya había pasado un abismo de tiempo. Ella ya no era la misma, había cambiado mucho en esos 7 años. No,
no había sido un infierno ni una pesadilla. No había historias de terror en su matrimonio que atrajeran a los periodistas y a los reportajes de televisión. Tatiana no era infeliz en su matrimonio, pero se odiaba a sí misma por tener esos sentimientos. Se convencía, ¿eres una tonta? ¿No entiendes que millones de mujeres matarían por tener un esposo como Serga? Solo eres gorda e infeliz. Sin embargo, estas palabras no la consolaban, al contrario, aumentaban su sensación de vacío. No hacía ningún intento activo por cambiar su situación, atrapada en una rutina gris y en un sentimiento de completo estancamiento. Temía la reacción de la estricta Anna Andreevna, su madre, si le contaba lo que sentía. Sin embargo, su padre, Alexander Veniaminovich, era una persona más suave y comprensiva, especialmente ahora que Tatiana había crecido. Un día, reuniendo valor, se dirigió a él y le preguntó, «Papá, dime, ¿y si me divorcio? ¿Te decepcionarás de mí? ¿Cómo crees que reaccionará mamá?» Mientras le servía un trago a su padre, Tatiana esperó nerviosa su respuesta. Sorprendentemente, Alexander no se sobresaltó ni intentó razonar con ella de inmediato. Tras pensar unos momentos y mirando a su querida hija a los ojos, le preguntó suavemente, ¿no eres feliz con él? No lo sé, respondió Tatiana. No sé si esto tiene que ver con Serga, pero esta situación literalmente me envenena la vida, me mata. Entiendo que una vez me casé, y tú sabes lo que significa, papá. Me siento como una cerda ingrata. Él me dijo desde el principio cómo sería nuestro matrimonio, acepté con los ojos abiertos, y ahora, ¿qué? ¿Me estoy rindiendo simplemente porque sobreestimé mi fuerza? ¿Y, te sentirás mejor en la vejez si traicionas tu vida o lo traicionas a él? ¿Y es traición admitir que no pudiste soportarlo y decirlo honestamente?, preguntó sabiamente Alexander Veniaminovich. Tatiana no respondió. ¿Valía la pena hacerse esa pregunta? Reflexionó profundamente, sintiendo dudas y culpa. Prometió no dejarlo pasar, pensar bien, sopesar todo a favor y en contra. Pasó poco más de una semana en estas reflexiones cuando, de repente, la vida tomó un giro inesperado que le añadió nueva información. Nuevas reflexiones. Al salir del gimnasio, Tatiana se encontró con Natasa, la esposa del socio de negocios de Sergei. No eran íntimas, pero las normas de cortesía exigían detenerse y lanzar un par de frases rutinarias. «Hola, hace tiempo que no te veo», dijo Natasa primero. «Hola, sí, cambié mi horario de visitas al club». «Me alegra verte», respondió Tatiana con el tono de costumbre. «¿Todo bien? ¿Cómo está Pavel?» «Todo bien, gracias, Taniusa». ¿Y por qué tu Sergei ahora va a todas las reuniones y eventos con una secretaria? ¿Estás enferma? Tatiana se quedó atónita. Tuvo que reaccionar rápidamente y no dejar que las emociones la delataran, algo que su matrimonio con Sergei le había enseñado, mantener una cara neutra en cualquier situación. Hubo algunos problemas, sí, desafortunadamente, respondió Tatiana con evasivas, esperando que Natasa entendiera la insinuación de que no valía la pena profundizar más. Natasa no parecía interesada en seguir indagando, pero había transmitido claramente un mensaje incómodo. Después de charlar un poco más, Natasa se despidió. Lo que Natasa dijo no podía salir de la cabeza de Tatiana. Honestamente, su esposo había sido visto en compañía de nuevas mujeres hermosas, pero siempre en público. Reuniendo valor, una vez Tatiana le preguntó directamente a Sergei. «Oye, varias personas me han dicho que te ven en cenas de negocios y reuniones con mujeres hermosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué mujeres? ¿Son secretarias o traductoras?» «No me importan en absoluto», respondió Sergei sombríamente, sin levantar la vista de su tablet. Tatiana no sintió falsedad en las palabras de su esposo, pero prefirió cerrar los ojos y meter la cabeza en la arena, convencida en ese momento de que quería cualquier verdad menos esa. Sin embargo, el encuentro con Natasa y su historia generaron más preguntas. La principal era,
¿quería Tatiana conocer esa verdad? ¿Estaba preparada para cualquier desenlace? Todavía no tenía una decisión clara. La relación con Sergei se volvía cada vez más tensa. Aunque no eran felices como pareja antes y su relación no era perfecta, ahora todo se acumulaba, volviendo casi insoportable la convivencia. Había una sensación de tensión monstruosa, insatisfacción mutua, la ausencia de hijos, la sospecha de infidelidad y el estado general de Tatiana. Todo esto hacía mella y generaba muchas dudas. Tatiana empezó a pensar seriamente en el divorcio, no solo especulativamente como antes. Esos eran pensamientos pasajeros, pero ahora la idea se volvía más concreta. Anna Andreevna, su madre, siempre había sido un referente moral para Tatiana y no quería decepcionarla ni oír su opinión negativa sobre el asunto. Un día, finalmente se armó de valor para hablar con su madre. Encontró a Anna Andreevna en la cocina, ocupada con las tareas diarias. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Tatiana con voz temblorosa. Anna Andreevna se giró para mirarla, percibiendo la seriedad en el tono de su hija. «Dime, querida, ¿qué sucede?» «He estado pensando en el divorcio. No sé si puedo seguir así». La madre de Tatiana suspiró, dejando de lado lo que estaba haciendo. Se sentó junto a su hija y tomó sus manos. «Sabes que siempre te apoyaré en cualquier decisión que tomes. Lo más importante es tu felicidad y bienestar». Tatiana sintió un alivio inmediato al escuchar esas palabras. Aunque la incertidumbre y el miedo seguían presentes, saber que contaba con el apoyo incondicional de su madre le dio la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía. Ahora, más que nunca, debía decidir si seguir adelante con su matrimonio o tomar el difícil camino del divorcio. Para llegar al punto en que se entera del último divorcio de su hija, fue al menos lo correcto. Había quedado en encontrarse con Anna Andreevna de manera deshonesta en el restaurante Tatiana. Tuve que apresurarme en la recolección de inmediato para no cambiar de opinión y no darme la oportunidad de retroceder. «Te decepcionarás mucho si me divorcio». Ella preguntó a serios afuera del lugar, interrumpiendo casi a su madre que hablaba de unos trabajadores. El nerviosismo era evidente en la expresión facial de Anna Andreevna, quien no esperaba una pregunta tan directa y se quedó helada. «Estaré de tu lado siempre, te amaré y protegeré». «¿Cómo podría ser de otra manera?», respondió tranquilamente la mujer. «Gracias», dijo Tatiana confundida, «admito que esperaba algo distinto, pensé que no te gustaría». «No me gustan los divorcios, por supuesto, y el tuyo menos aún». Cualquier padre respondería así, pero al mismo tiempo quiero que seas feliz. Te conozco y creo que no decidiste dar este paso espontáneamente, así que debe haber razones. Y la razón es que no soy feliz en este matrimonio, eso es suficiente. Antes de tomar un paso serio, hizo la pregunta principal, la que no podía responderse a sí misma. Pienso que esta es la única razón significativa para separarse. Millones de personas viven en relaciones terribles y sobre la vida que llevan juntos, entonces da miedo pensar en la Copa del Mundo, pero por alguna razón viven juntos. ¿Por qué probablemente a menudo es el caso de que estén mejor juntos que solos? Estar solo contigo mismo, pero si hay un sentimiento de que estarás solo mejor, probablemente sea hora de partir, resumió Anna Andreevna. No lo había visto desde este ángulo, pensó su hija. Gracias mamá, por el gran apoyo, te quiero mucho y no quiero traicionarme a mí misma, eso es lo más terrible, vivir contigo misma y frente a ti misma. La conversación con mamá no le dio ata confianza, si Anna Andreevna no resiste, no significa que necesite pesar y pensar todo. 100 veces, eso significa mucho. Tatiana sabía qué tipo de crianza tenía su madre y no solo esas palabras de apoyo que le fueron tan necesarias a Tatiana se le dieron a ella. Tatiana dudó mucho antes de decidirse a tomar un paso tan drástico, tenía miedo, entendí que también tendría que dejar atrás demasiado y que pasaría en el futuro, era aterrador, lo desconocido, y el presente, por incómodo que fuera, al menos era comprensible.
Todo cambió abruptamente en un día. Al parecer alguien allá arriba se cansó de esperar pasos decisivos de Tatiana y decidió darle algo de aceleración. Era sábado, Tatiana estaba sola en casa. Sergei fue a visitar a su madre porque la relación entre mujeres no funcionaba de la mejor manera. Se decidió observar la neutralidad de sangre. La nuera casi nunca iba, bueno, o solo cuando no ir sería simplemente un insulto. Por eso disfrutaba de la tranquila y apacible tarde de verano sentada en el balcón y tomando té cuando la pantalla del teléfono parpadeó y llegó un mensaje de texto. Al abrirlo, Tatiana quedó atónita. Ven urgentemente a casa de tu suegra, verás muchas cosas interesantes. El mensaje era anónimo, tal vez una broma estúpida, una broma. Pero si no lo era, ¿qué hacer? Estos pensamientos se agitaban en la cabeza de Tatiana, sustituyéndose unos a otros. Probablemente, si las intenciones internas de Tatiana no hubieran ido tan lejos del divorcio, simplemente habría llamado a Sergei y le habría contado lo sucedido, como era habitual y aceptado entre ellos. Pero ahora Tatiana quería enfrentar la verdad directamente. Quizás esto le daría la decisión que tanto esperaba, un empujón de la suerte largamente esperado. Con estos pensamientos en mente, la mujer se cambió de ropa y, después de unos minutos, estaba de pie en el pasillo lista para salir. Quería poner fin a todas las conjeturas y ver qué estaba pasando, porque sentía desde hacía tiempo que algo no iba bien. Si todo estaba yendo así, entonces necesitaba confrontar sus miedos directamente. Tatiana entendió la importancia de advertir a alguien sobre el mensaje y a dónde iba. Nunca se sabe lo que Dios protege, escribió a su mejor amiga, Olesia. Habían sido amigas desde primer grado. Si Tatiana podía confiar en alguien, era solo en ella. Hola, Taniusa. Escucha, te llamaré enseguida, ¿vale? Apúrate, dijo su amiga preocupada por teléfono. Espera esto y qué le pasó a serios a Nina Nikolaevna y a mí aquí. Recibí un mensaje de texto anónimo. Ven a casa de tu suegra y verás muchas cosas interesantes. Quiero ir a ver qué hay allí, solo para estar al tanto. Nunca se sabe, tal vez debería ir contigo, preguntó preocupada Olesia. No, solo llamaré de vuelta, respondió Tatiana, que ya no estaba escuchando. Se quedó de pie en el pasillo junto a la puerta principal y cerró los ojos, recitando una breve oración. Por supuesto, tenía miedo. No era propio de ella enfrentarse a lo desconocido y a la verdad que la había estado atormentando durante tanto tiempo, pero ahora no había vuelta atrás. Les ya esperaba noticias, ya con el teléfono abierto. Tatiana miró hacia atrás al apartamento antes de apagar la luz y, de repente, su mirada accidentalmente se encontró con la ama de llaves. Gran idea, se dijo a sí misma en voz alta. La decisión se tomó al instante. Tenía que entrar a la casa de su suegra con su propia llave. No había necesidad de darles tiempo a los de adentro para reaccionar. Por supuesto, había una pregunta que tendría que responderle a Nina Nikolaevna si los encontraba en la cocina, pensó para calmarse. Tatiana ya sabía que no sería así en el camino hacia la casa tan anhelada, temblaba de anticipación. Incluso ella misma no podría responder la simple pregunta de si quería ver confirmación de que la estaban engañando o viceversa probablemente en ese. La verdad, sea cual sea la mujer que fuera, simplemente estacionó el coche y comenzó a caminar hacia la puerta principal cuando sonó el teléfono. Alguien estaba llamando. Tatiana vio en la pantalla el nombre de Olesia y contestó el teléfono. Hola, Tatiana. No sé qué está pasando. Acabo de llegar, acabo de aparcar. Ahora estoy aquí, exhalando un poco por dentro. ¿Realmente quieres esto, Taniusa? ¿Lo necesitas? ¿Realmente sabes qué hacer con esto?, preguntó Olesia. Eso es exactamente lo que quiero, la verdad. Estoy cansada de vivir con anteojeras. Es suficiente. Necesito madurar y asumir la responsabilidad de mi vida, mirar la verdad a los ojos y decidir qué hacer con ella. Bueno, entonces decidiré, respondió honestamente Tatiana. Estoy segura de que no te arrepentirás.
Estoy segura de que yo sí lo haría si ahora me voy a casa, dijo su amiga, cortando la conversación. Bueno, lo importante es que entiendas todo y actúes no por emociones. Estoy esperando tu llamada. Buena suerte. Tatiana respondió y desconectó. Le había dicho la verdad a su amiga. No quería decepcionarse ni a sí misma, cediendo a la debilidad y la falta de espina dorsal otra vez. Con estos pensamientos, Tatiana salió del coche y caminó tranquilamente hacia el apartamento de Nina Nikolaevna. Al llegar al piso correcto, respiró hondo y giró la llave en la cerradura. Pasó por su mente un pensamiento, ¿y si está cerrado con pestillo desde adentro? Afortunadamente, la puerta principal estaba abierta y acogedora. La mujer la empujó abierta, entró y se apresuró hacia la primera puerta, promos de la puerta de entrada, había una sala de estar y había luz encendida. Dando el siguiente paso, Tatiana literalmente se quedó congelada en el umbral y vio a su esposo junto a una hermosa joven. ¿Por qué de inmediato la esposa decidió que era una amante? Sí, estaban besándose, sentados como dos palomas y murmurando algo en voz baja y apresurada. Besos detrás de la espalda, apenas la esposa engañada tuvo tiempo de darse la vuelta cuando vio a una sonriente Nina Nikolaevna saliendo de la cocina y llevando algo en una bandeja de Katia y Protea. El rostro de la suegra cambió de una sonrisa amistosa a una mueca malévola. Estaban parados allí en silencio, Tatiana literalmente se tragó la lengua. ¿Qué podía decir? Sí, quería la verdad, pero ¿qué iba a hacer ahora? ¿Quién podría imaginar esto? ¿Y qué diablos está pasando aquí? Todos estos pensamientos volaban por la cabeza de Tatiana como un motivo, pero ella permanecía en silencio, incapaz de encontrar las palabras. No era de las que inician escándalos, hacen preguntas directas o ponen las cosas en claro en las relaciones, pero ¿qué bacanal había ocurrido aquí? ¿Qué es esto? Logró soltar bastante alto. Aparentemente, llamó la atención de los amantes que no habían visto a Tatiana antes. Eres una idiota, apareces sin invitación, no sabes que es peligroso sin una invitación, fue lo primero que dijo Nina Nikolaevna, recobrando el juicio. Las advertencias aparecen donde no se esperan. ¿Cómo pueden no esperar de donde solo puede provenir este coraje? Probablemente vino del calor de la pasión y de algún tipo de orgullo en sí misma. Tatiana ni siquiera podía imaginar antes que podría responderle así a su suegra. Y esos pasteles no son para mí, asintió la mujer hacia la bandeja que llevaba la suegra, ¿o es este un obsequio para la nueva nuera? Siseó Nina Nikolaevna. Ahora que sabes la verdad, te sentirás mejor. Tatiana no tuvo tiempo de responder. Sergei mismo salió al pasillo, cerrando la puerta tras de él, al parecer para evitar cualquier escena frente a su nueva amante. ¿Por qué viniste? Tatiana atrapó la mano de su marido. Sal. Tonta, sin hogar, vete a casa y espérame allí después de todo lo que vi aquí. ¿Crees que te esperaré en casa como si no hubiera pasado nada? Estás loco, respondió el esposo. ¿Y qué quieres? Presentar una demanda de divorcio y marcharte con la cabeza en alto. Serga sonrió con sarcasmo. ¡Qué tonto! ¿Quién deja a un esposo como yo? Debería ser yo quien te deje a ti. Y tú, a tus pies, te arrastras solo para que no te deje. Vives como en el seno de Cristo. ¿A dónde irás, a tus padres o al trabajo? Lo principal es alejarse de ti, de tus mentiras y traiciones interminables, continuó Serga, mirando a Tatiana con incredulidad en su rostro. ¿Espera? ¿Realmente no sabías nada de esto? ¿Qué es todo esto para ti? Preguntó, abriendo los ojos sorprendido. Tatiana no se rindió y quería al menos herir ligeramente a su esposo. Me sorprende tu ingenuidad, o estupidez. Parece que toda la ciudad lo sabe. ¿Pensaste que te ibas a quedar callado solo para nuestra comodidad y confort? Seriosa estaba completamente confundido. ¿Confort en qué? ¿Qué es más conveniente para ti? Era natural para mí cambiar. No sabía, no tengo la costumbre de espiar a alguien, revisar el teléfono. Te casé,
pensé que el matrimonio debería ser así, respondió seriosa confuso. Ahora tanto Serga como Nina Nikolaevna miraban a Tatiana como si fuera una completa tonta. Bueno, la primera suegra resultó ser de una ingenuidad sorprendente. Está bien, querida, te haré entender y explicaré de manera popular que mi hijo necesita amor y un cuidado confiable, un apoyo sólido en el estilo de Jacqueline Kennedy, ¿entiendes? Decente y educada de buena familia. Pero en la cama necesita a Marilyn Monroe, continuó Nina Nikolaevna. Tatiana se quedó en absoluto estado de shock. ¿Esta es la revelación en el 8º año? ¿No era posible advertirme antes de la boda?, preguntó Sergei en voz baja, visiblemente desconcertado. Nikolaevna, sí, en efecto, no discutiré, respondió Tatiana. La única que me juzgó correctamente es tu amante. ¿En qué sentido? Está claro que fue ella quien me envió un mensaje deseando que viniera y viera todo con mis propios ojos. Solo esta jovencita adivinó que no perdonaría que no interprete el papel de Jacqueline, quien hizo la vista gorda a todo. Sveta, su esposo instantáneamente se enfureció. Mira aquí, Tatiana le entregó a su esposo su teléfono con un mensaje que apenas pudo leer. Su nueva llamada suegra lo esperaba y quedó en pie frente a su nuera. En general, por favor, dile que estoy solicitando el divorcio. Tatiana se fue y se fue. Sin escuchar la respuesta, ahora no le interesaba. Salió del apartamento con una sensación interna, todo empapado de gafas. Bueno, ¿quién hubiera pensado que tranquila y que había en lo más profundo de mi alma cuando conducía aquí? Se había resignado a que su marido podría estar engañándola, pero toda la otra información era suya. Nunca le había sido fiel. Resulta, como Nina Nikolaevna dijo, una pantalla. Seriosa necesitaba reputación e imagen para él y la esposa. Pero se olvidaron de advertir a la pantalla sobre los roles poco envidiables, todo era terrible y trágico, pero la pregunta principal era, ¿qué hacer ahora? Primero, una decisión impulsiva que ya había expresado a su suegra, divorciarse y separarse de su esposo y despedirse de la suciedad del pasado es un paso hermoso, por supuesto, decisivo, pero Seriosa tiene razón. ¿Dónde ir? Como Tatiana, en esencia, no tiene dinero personal, bienes raíces, experiencia laboral, nada, vacío, regreso a los padres, Sergei se hizo cargo después de la boda, se preocupó completamente por mantener a la familia, esta fue su condición, se dice, el esposo trabaja y Tatiana tenía que hacer el trabajo doméstico de los niños, que nunca tuvo y ahora está sola sin todo lo que obtendría en un divorcio. Buena pregunta, pero no es una garantía si Sergei se propone un objetivo, soy perfectamente capaz de rehacer todo retroactivamente a la madre de la misma, y luego Tatiana se irá con lo que vino, pero es importante o más importante para la conciencia y el orgullo y la autoestima del momento incluso pensó en ello, pero rápidamente vino a la mente que esto era absurdo. Tatiana se dio cuenta de que no podía tolerarlo. Todo lo que no sabía antes es una cosa vivir en ignorancia y otra solo cerrar los ojos sabiendo la verdad y algo más finge jugar para extraños en un matrimonio feliz en una familia exitosa. No ella se irá pase lo que pase, de repente una idea golpeó a Tatiana, que la hizo romper a sudar frío. La suegra de Sergei tenía razón, todos conocían el secreto tácitamente, la condición de este matrimonio, excepto el soporte. Es por eso que los padres, antes de la boda, sugirieron de manera tan inteligente e insinuada a su hija que lo pensara de nuevo, pesando. Todo lo que explica por qué el padre y especialmente la madre están tan tranquilos y eran leales a la noticia de un divorcio hipotético que también explicaba la persuasión de Leska para que Tatiana no fuera a su suegra y no se metiera en el apartamento sin advertencia. ¿Qué harías con esta verdad más adelante? Pensé, oh, Dios, ¿qué golpe fue eso? Ella se sintió como una completa tonta en este momento. Era imposible transmitirlo. Ahora todo está claro porque su suegra y su esposo la atacaron tanto, realmente pensaron que Tatiana. Antes toleraba en silencio las traiciones y los asuntos de mi esposo, como se esperaba, pero ellos se sorprendieron de que ella decidiera revelarlo de repente, susurró horrorizada Tatiana, la mujer.
Apenas llegué a casa. El sol estaba como en una neblina. La realización de mi propia estupidez e ingenuidad era más difícil de soportar que la información sobre la infidelidad y traición de mi esposo. Al llegar, la mujer se sentó durante mucho tiempo en el coche, tratando de recuperar el aliento, de aceptar lo que había sucedido y de poner todas las piezas en su lugar en un solo rompecabezas. Finalmente, reunió sus pensamientos y subió al apartamento donde había vivido durante tantos años. Necesitaba recoger lo más necesario, el mínimo crítico, solo unas pocas prendas modestas para el uso diario y documentos, nada más, ninguna cosa costosa ni joyas, al diablo con no llevar más de esa vida pasada con ella, que se quede aquí, con Sergei y su nueva esposa, Tatiana, se disponían a ir a la pantalla, se recuperarán un poco y podrán mudarse al apartamento que la familia heredó después de la muerte de su abuela. Pero ahora incluso pensar en la soledad daba miedo, no, la mujer no quería ir a donde la aman, donde la apoyan, no quería estar sola y sufrir, era necesario olvidar, experimentar y soltar el pasado desde este ángulo. Me pregunto si Sergei simplemente se divorciará. La mujer no alimentó falsas ilusiones, entendió que la razón no era por el amor loco por ella, pero todo estaba en la reputación. El divorcio no es respetable para una persona como su esposo en cualquier caso, la mujer estaba llena de confianza, incluso ahora cuando se alejó del SOC, admitió su culpa por la ingenuidad, estupidez, fe ciega en su amado, miopía, pero esto no alivió a Sergei de responsabilidad. Estaba obligado a decir que su matrimonio no era un acto de amor, sino una unión mutuamente beneficiosa. ¿Qué demonios es esto? Por lo que te lo insinuó tan claramente como lo expresó en su última conversación, como incluso pensar en algo así, solo se podía insinuar. Debería ser preciso, específico y detallado en la conversación que a Tatiana tanto le gustaba. La única cosa que las mujeres no perdonan es la traición, si la establece de inmediato. Las reglas del juego sean cuales sean, las mujeres generalmente las aceptan. No ni tolera cuando las reglas cambian durante el juego en estos casos. Se vuelven implacables, eso es exactamente lo que Tatiana pensó que Sergei estaba jugando su propio juego sobre las reglas. No estuvo informada y no tuvo la misericordia de, al menos, usted y, ahora, mirar su en retrospectiva. Una joven señorita moralmente inteligente que no puede mostrarse en sociedad. Y él mismo durmió. Dios mío. La amante parece una joven muñeca Barbie y todo lo que bloqueará para hablar con sus padres ha acumulado muchas preguntas para ellos. Llegué tarde por la noche, aparentemente mamá y papá ya estaban preparándose para acostarse. Ana Andreevna abrió la puerta con un batón, se puso un camisón. Hija, ¿qué pasó?, dijo con las manos en alto, madre, al ver a Tatiana en el umbral. Sobre nosotros espera una larga conversación. Ya en pocos minutos se sentaron todos juntos frente a ellos en la cocina. Los padres evidentemente muy nerviosos. Entonces, ¿qué pasó después de todo? Llegaste con tus cosas, no pudo soportar el calor Alexander Veniaminovich. ¿Por qué no me dijiste que mi esposo me estaba engañando? ¿Por qué no me advertiste de inmediato cuando me estaba casando de que él es el único que me necesita para su reputación de hombre decente? Tatiana inmediatamente pasó al ataque. Asustados sus padres se miraron entre sí, al parecer, no estaban en absoluto preparados para esa formulación de la pregunta. Taniusa, pensamos que tú sabías y entendías todo, comenzó Ana Andreevna. ¿Cómo diablos iba yo a adivinar qué tipo de secreto era? Un secreto que no se podía hablar verbalmente. Ella misma entendió que estaba cayendo en un estado de furia, pero no había forma de detenerse. Estaba segura de que ustedes dos lo habían discutido de antemano y estaban de acuerdo, dijo cansadamente Alexander Veniaminovich. Pero imagina que no había nada que yo no supiera. Incluso comencé a sospechar de la infidelidad solo recientemente. ¿Ves lo que pasé hoy cuando encontré a mi esposo con el amor de mi suegra? Cuando me dijeron popularmente en dos voces comenzó a explicar por qué Serga me casó. De todos modos, el padre incluso se puso pálido. Y la usualmente estricta Ana Andreevna también se cayó de la cara. Todos sabían y entendían todo excepto yo. Es increíble, es como si fuera ciega todo.
Este tiempo solo ahora dolorosamente vi la luz, continuó Tatiana. No entiendo por qué nadie preguntó o dijo directamente por qué no se pueden comer cosas así que no dicen. Respondió mi madre sin pensarlo 2 veces en la infancia debería haber pensado en esto para destruir mi visión ingenua de las cosas cansadas de este día largo y terrible, se fueron a sus habitaciones. La verdad es que nadie durmió. Tatiana estaba sola y pensaba en mí en mi vida sobre por qué vivía para ver el final de tal niña ingenua en el fondo o es esto estupidez creencia en lo mejor que... Esto es en absoluto por supuesto, los padres discutieron lo que sucedió entre ellos y se sorprendieron no se les ocurrió que ella haría esto sin conocer todas las condiciones de antemano, pero hablar de esto con su hija les pareció inaceptable entonces ahora tenía una vergüenza terrible quería rebobinar todo ahora el sol le dio más difícil por la mañana tenía que levantarse y vivir una vida completamente nueva aceptar el pasado y alejarse de él en la noche el esposo de Tatiana llamó al principio intentó ignorar las llamadas al final decidió que no tenía sentido. Necesitan finalmente poner todos los puntos sobre las íes y, perdón, parece que Osad Cerno y su esposa están a punto de separarse después de darse cuenta de que todas las advertencias son inútiles. Él dijo, ¿y qué? Sí, necesitaba hablar sobre la verdad y el vino, pero tú parecías tan ingenua y estúpida. Me daba miedo asustarte con mis revelaciones honestas. Ahora seré más astuto. No parecía serio, pero aparentemente nuestras condiciones no insinúan hablar directamente. Tatiana entró en cólera y colgó el teléfono diciendo que Sergei ya no tenía nada más de qué hablar respecto al divorcio. Todo está claro. No quería sentarme y lamentarme. Me sentía mal, quería salir al mundo para no olvidar el pasado tan difícil y borrarlo grabándolo en mi memoria con el presente mismo, aunque con muchas dificultades, si además de un diploma no hay experiencia laboral. Fue posible obtener un trabajo gracias a los gerentes del banco y eso fue todo. Se necesitaba un paso adelante para adaptarse a la nueva realidad. Varias veces más, Sergei llamó haciendo intentos a medias para mantener todo como estaba. Estos intentos fueron más bien ofensivos. ¿Sabes? Tal vez deberíamos dejarlo así. Vivimos juntos durante 7 años. ¿Estabas infeliz, viviendo como detrás de un muro de piedra, seriosa se resistía? Ella ni siquiera tenía fuerzas para escuchar esto hasta el final. El esposo y ahora aún no entendía completamente quién es ella. ¿Qué tipo de persona es? No es un matrimonio. Es un malentendido. Sorprendentemente, en el verano de una comunicación cercana e íntima, Sergei nunca sospechó que Tatiana no fuera capaz de tal humillación de sí misma. Que tal propuesta no es moralmente baja y no es aceptable. Él todavía no entendía. Pero ahora Tatiana miraba toda su vida pasada con otros ojos, sin gafas de color de rosa e ilusiones estúpidas. La evaluación del hombre al que amaba ahora era diferente y no había vuelta atrás para nada. Pero como dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Todo se volvió del revés de repente y por completo. 2 meses han pasado desde ese fatídico día. Tatiana comenzó a acomodarse de alguna manera, finalmente se resignó. Finalmente comenzó a parecerle que era libre y que las cosas estaban mejorando, el beneficio que estaba destinado a cambiar dramáticamente la vida de Tatiana una vez más. Temprano en una nublada mañana de otoño, el teléfono de la mujer sonó. Esta llamada fue sin sentimentalismos ni exageraciones. «Aló», respondió la mujer adormilada. Llamaron desde un número desconocido, nunca se sabe. «Hola, soy Tatiana Alexandrovna Tsova», preguntó la joven. «Te estoy escuchando». El caso se animó. «Tatiana, ¿eres la esposa de Sergei Ivanovich?» En un sueño, como si fuera una chica indecisa, eso es exactamente lo que pasó. Tatiana comenzó a ponerse nerviosa. Todavía no se sabe nada con certeza. No te preocupes, estoy llamando desde el hospital número 15. Lo siento, el doctor querría ponerse en contacto contigo. La chica puso la tubería en sorpresa, pero Leo no hizo nada. Me di cuenta de que eran solo las 5 de la mañana y un poco.
Ella dijo que era del hospital, ¿verdad? Tatiana se preguntó de nuevo. Siempre le costó despertarse. Y aquí, en general, fue muy difícil para ella pensar. Decidió levantarse y servirse un poco de café y llamar al hospital para aclarar qué era, pero no estaba destinado a ser. Acaba de poner la tetera en la estufa cuando sonó el timbre nuevamente. Llamaron desde un número desconocido, pero desde otro. Estoy escuchando, Tatiana Alexandrovna, dijo la enfermera. Acabas de comunicarte conmigo. Soy el teniente mayor Yaroboy. ¿Podrías venir al hospital urgentemente? ¿Realmente puedes? Tatiana, indignada, preguntó qué había sucedido aquí. Problemas con tu pareja, dijo, ven y hablemos en persona. Pero para ser honestos y breves, todo está mal, estaré allí pronto, respondió Tatiana y colgó. Si todo no hubiera sucedido tan caóticamente, si a la mujer no la hubieran tomado por sorpresa, por ejemplo, si hubieran llamado al menos durante el día, probablemente habría actuado de manera diferente. Habría admitido honestamente que Sergei Vaznetsov es solo formalmente su esposo, que están a punto de divorciarse y que no le interesan sus problemas. Entonces tal vez toda su vida daría un giro. Pero el destino tenía otros planes. Tatiana, todavía medio dormida y sin pensar, confirmó torpemente el hecho de que todavía es su esposa por impulso. Y aquí aceptó venir. Tatiana corría por el apartamento y se estaba preparando cuando Ana Andreevna salió del dormitorio. Hola, ¿a dónde vas? Todavía no es de día. ¿No tienes un día libre, mamá?, preguntó. ¿Algo le pasó a Sergei? Me pidieron que viniera, dijeron que estaba muy mal. Dios mío, exclamó la madre asustada. ¿Puedes manejarlo sola o debería prepararme rápido? Sí, yo misma ya he pasado algo de tiempo aquí, salí del estupor y el pánico. Te llamaré desde allí en cuanto sepa algo, dijo Tatiana sin esperar respuesta y salió corriendo para pedir que le dijeran. ¿Y qué le diré? ¿Le diré a una anciana que le dio un derrame cerebral o un ataque al corazón? Habrá hechos, le diré a la jueza Tatiana, para decir la verdad, ella no estaba contenta con todo esto, lo que sucedió realmente con Sergei, ¿es realmente su problema comunicarse con su suegra? No quería hacerlo 3 veces como antes. Pero, ¿qué podía hacer Tatiana? Sabía que, por más enojada que estuviera, no podía negarle ayuda al hombre. Era algo que debía hacer, todo lo posible de mi parte, por supuesto, hasta el hospital. Tatiana trató de adivinar qué había sucedido, cuál era la esencia de este problema, que concluyó. Esto es todo lo malo, como dijo el policía, pero en su llegada Tatiana estaba esperando un estado de shock absoluto, como se puso nerviosa durante el camino, ni siquiera refleja la realidad. El Tribunal Supremo era peor que Godot, mucho más allá del peor escenario. Podría imaginar en tus peores pesadillas, las noticias se vierten una tras otra en la pobre mujer, como de una cornucopia, una peor que la otra, cada una más dolorosa que la anterior y aún más terrible que la pasada. Tatiana comenzó a llorar en el teléfono, estaba en dolor físico, y no tanto como hablar, respirar. Señor, ¿qué hay allí? Él está vivo, dices que Sergei está vivo, pero en reanimación en una condición extremadamente grave e inestable. Tatiana apenas se reunió. Habló por supuesto con pausas y fue muy difícil respirar. El médico salió y dijo que están haciendo todo lo posible pero aún no hay oportunidades, sin pronósticos serios, necesita ayuda urgente. Tatiana, indignada, preguntó qué había sucedido aquí. Problemas con tu pareja, dijo, ven y hablemos en persona. Pero para ser honestos y breves, todo está mal, estaré allí pronto, respondió Tatiana y colgó. Si todo no hubiera sucedido tan caóticamente, si a la mujer no la hubieran tomado por sorpresa, por ejemplo, si hubieran llamado al menos durante el día, probablemente habría actuado de manera diferente. Habría admitido honestamente que Sergei Vaznetsov es solo formalmente su esposo, que están a punto de divorciarse y que no le interesan sus problemas. Entonces tal vez toda su vida daría un giro. Pero el destino tenía otros planes.
Tatiana, todavía medio dormida y sin pensar, confirmó torpemente el hecho de que todavía es su esposa por impulso. Y aquí aceptó venir. Tatiana corría por el apartamento y se estaba preparando cuando Ana Andreevna salió del dormitorio. Hola, ¿a dónde vas? Todavía no es de día. ¿No tienes un día libre, mamá?, preguntó. ¿Algo le pasó a Sergei? Me pidieron que viniera, dijeron que estaba muy mal. Dios mío, exclamó la madre asustada. ¿Puedes manejarlo sola o debería prepararme rápido? Sí, yo misma ya he pasado algo de tiempo aquí, salí del estupor y el pánico. Te llamaré desde allí en cuanto sepa algo, dijo Tatiana sin esperar respuesta y salió corriendo para pedir que le dijeran. ¿Y qué le diré? ¿Le diré a una anciana que le dio un derrame cerebral o un ataque al corazón? Habrá hechos, le diré a la jueza Tatiana, para decir la verdad, ella no estaba contenta con todo esto, lo que sucedió realmente con Sergei, ¿es realmente su problema comunicarse con su suegra? No quería hacerlo 3 veces como antes. Pero, ¿qué podía hacer Tatiana? Sabía que, por más enojada que estuviera, no podía negarle ayuda al hombre. Era algo que debía hacer, todo lo posible de mi parte, por supuesto, hasta el hospital, Tatiana trató de adivinar qué había sucedido, cuál era la esencia de este problema, que concluyó. Esto es todo lo malo, como dijo el policía, pero en su llegada Tatiana estaba esperando un estado de shock absoluto, como se puso nerviosa durante el camino, ni siquiera refleja la realidad. El Tribunal Supremo era peor que Godot, mucho más allá del peor escenario. Podría imaginar en tus peores pesadillas, las noticias se vierten una tras otra en la pobre mujer, como de una cornucopia, una peor que la otra, cada una más dolorosa que la anterior y aún más terrible que la pasada Tatiana. Tatiana comenzó a llorar en el teléfono, estaba en dolor físico, y no tanto como hablar, respirar. Señor, ¿qué hay allí? Él está vivo, dices que Sergei está vivo. Pero en reanimación en una condición extremadamente grave e inestable. Tatiana apenas se reunió. Habló por supuesto con pausas y fue muy difícil respirar. El médico salió y dijo que están haciendo todo lo posible pero aún no hay oportunidades, sin pronósticos serios, necesita ayuda urgente. ¿Puedo ir a donar sangre ahora? Un accidente tan grave, tantas víctimas necesitan sangre. Solo ven en taxi, ¿vale, papá? Te ruego que no conduzcas ahora. Ahora que tienes las manos libres, llama a todos los que conoces. Que vengan inmediatamente, se necesita cualquier tipo de sangre, especialmente del grupo Boro. De acuerdo, hija, entiendo todo. Pronto nos mantendremos firmes después de terminar la conversación. Tatiana se sentó en un estado de estupor. Era necesario, pero no tenía fuerzas para levantarse. De repente, deseó pellizcarse lo más dolorosamente posible, que ocurriera un milagro. De repente, despertaría en su cama, y todo seguiría igual. Podría resultar que todo esto fuera solo una terrible pesadilla, el milagro que tan desesperadamente deseaba Tatiana no sucedió. Este día se convirtió en el más terrible de su vida. Hace solo 2 meses, el miedo más grande habría sido una traición del esposo y el divorcio. Tatiana se sentó en el largo pasillo del hospital, llamando a amigos. Por supuesto, no les contó en detalle a amigos y colegas. Solo les pidió que vinieran a donar sangre, y muchas respuestas llegaron, por las cuales estaba muy agradecida. Necesitaba alguna forma de actividad. No podía simplemente sentarse y esperar, pero la ilusión de ayudar y controlar la situación se creó. Sus padres fueron los primeros en apresurarse hacia ella, fiel Oleska. ¿Cómo estás, Taniusa? La pregunta fue formal. Vieron todo sin palabras. Muy mal, la pobre mujer no tenía rostro, literalmente se volvió negra de las quemaduras de los médicos. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cómo intervino Sergei? Preguntó Alexandra Beniaminovich para distraer a la hija, iniciar la conversación sin cambios. Desafortunadamente, pueden realizar una operación. Esto dará al menos una pequeña oportunidad de que él pueda sobrevivir, respondió la hija sin emociones.
Ya no tenía fuerzas para expresar mis sentimientos, y también se habían ido las lágrimas. Entonces, ¿qué pasó? Un camión voló al carril contrario, preguntó Alice, quien aparentemente fue brevemente informada sobre todo por los padres de su amiga y quería al menos algunos detalles para entender lo sucedido. Pero hay una gran cantidad de víctimas, muchos muertos, asintió Tatiana. Peor aún, perdieron mucho tiempo. Casi todos los que no salieron volando de los autos tuvieron que ser cortados a través del cristal. Para muchos, se perdieron minutos preciosos para brindar asistencia de emergencia, volvió a llorar, dejando sola a Tatiana. Olesia y Anna Andreevna se apartaron, por lo que solo sobrevivió el hijo de Sergei, dijo la chica. Resulta que todavía es desconocido qué le sucederá a él. Dicen que las posibilidades son críticamente bajas. Señor, pobres personas, pobrecito, ¿qué pasará si se queda huérfano? Será aterrador, dijo la madre de Tatiana. Quizás valga la pena intentar llevar a Tanechka a casa. Ella hizo todo lo que pudo. Ahora nada depende de ella, sugirió Asia. Sería bueno, aunque no creo que esté de acuerdo. Estoy seguro de que pasará día y noche aquí, exhaló amargamente Anna Andreevna. Un verdadero infierno los esperaba, pobre Tatiana, ¿cómo soportó todo esto? ¿De dónde sacó fuerzas? El primer día fue crítico. En ese momento, los padres y Olesia de Tatiana estaban constantemente en el hospital y temían irse. Nunca se sabe. Sucederá solo al día siguiente, cerca del mediodía, las enfermeras fueron expulsadas. Para ese momento, Sergei ya había sido sometido a cirugía, todo lo que quedaba era creer y esperar lo mejor. El resultado fue que nadie podía ayudarlo en cuidados intensivos. Por supuesto, a nadie se le permitía entrar. Tatiana se vio obligada a ir a casa y dormir un poco. Se desmayó instantáneamente en cuanto su cabeza tocó la almohada. Por supuesto, Roma estaba trabajando. La realización de que además de Sergei, hay muchos problemas sin resolver, ¿y quién los resolverá si no ella? Tatiana contactó al mismo policía que llamó la primera vez para aclarar sobre el funeral de la suegra. Y cuando entregarán el cuerpo, ahora es difícil decir, es necesario realizar las pericias necesarias. Pero, ¿por qué? ¿Para qué enterrarán a Elizabeth?, preguntó Tatiana, sorprendida. ¿No sabía que era huérfana? No estaba al tanto de los detalles de la biografía de la amante de mi esposo en el orfanato, dijo nerviosamente Tatiana. Perdóneme, titubeó el teniente primero. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Mis nervios están fuera de control. Lo siento. Sucede. El joven sonrió y continuó, dígame, si no yo, entonces ¿quién la enterrará? Por cuenta del Estado. Resulta que si nadie se hace cargo, bueno, tal vez haya alguien que se preocupe. Amigos, colegas, vecinos. A veces sucede. ¿Y qué pasará con el bebé, con Vanya?, preguntó Tatiana, planteando la pregunta que más la atormentaba. Bueno, lo más probable es que lo lleven a una institución infantil si su cónyuge no está en condiciones de hacerse cargo. Usted entiende, después al orfanato, exclamó horrorizada Tatiana. Y yo puedo hacerme cargo de él, al menos temporalmente, hasta que Serga mejore. No es así, dijo, conteniendo su sorpresa el policía. Y el niño no tiene la culpa de nada, ¿verdad? Por supuesto. Puedo ponerla en contacto con las autoridades de tutela, allí tendrán una conversación detallada, discutirán las condiciones y oportunidades, sugirió amablemente. Gracias, Tatiana, así lo decidimos. Iván es un bebé, ¿por qué debería pagar por los pecados de sus padres? El pobre niño ha sufrido tanto estrés y horror. Es un accidente, continuó, recordando el momento en que los rescatistas lo sacaron. No se lo deseo ni a mi peor enemigo, añadió Tatiana, sin importarle los murmullos a sus espaldas, consciente de que las cosas eran diferentes. Los padres de Dana no se oponían y apoyaban completamente al niño.
Ella asumió la responsabilidad del funeral de una suegra no querida y de la amante de su esposo. Es absurdo, pero así es como. Hubo varias opciones sobre quién podría ser culpado, así que la desafortunada Tatiana estaba corriendo de un lado a otro entre docenas de agencias gubernamentales y documentos. ¿Cómo puedo ayudarte?, se ofreció Olesia, la única que entendía junto con sus padres y estaba lista para apoyar sin vacilar. No quiero ni pensar en tener que ir al hospital con Seriosa. Hoy necesito ir a la tutela para firmar los documentos finales para Vanya, dijo al final. Creo que lo planteé así, respondió Tatiana. ¿Puedo hacerte una pregunta muy difícil y dolorosa sobre qué haré con Vanya si Serga muere? Sinceramente, sí, admitió Alesia. No lo sé. Sé que el hijo de Sergei está en un orfanato y que no será una decisión fácil. Mi amiga entendió que, por más difícil que fuera, aceptaría esta decisión. Para Tatiana, ya no era relevante si expresaba o no el deseo de quedarse con él. Será digno de respeto, Taniusa, quiero que sepas que siempre te apoyaré y ayudaré tanto como pueda. Gracias, es muy valioso, respondió Tatiana. Por cierto, me dijeron que mañana será el funeral de Lisa y Nina Nikolaevna, mis padres me contaron que iré. Claro, para ti. Tatiana apagó su teléfono y volvió a llorar. No por lástima, eso no existía para ella desde hace mucho tiempo. En esta situación dramática, había suficientes personas para simpatizar, pero eso no era lo más necesario. Lloró por el agotamiento de todos estos días en los que no había podido dormir bien. Solo después, en el primer día después de la operación de Seriosa, hubo un momento en el que Tatiana giraba como una ardilla en una rueda, sin poder hacer nada, a pesar de la ayuda de sus padres y Olesia. Sin ellos, todo esto hubiera sido imposible. Pensó que después del funeral sería más fácil, pero fue solo una ilusión. Toda la atención estaba ahora centrada en Sergei y en si sería capaz de recuperarse. Los días pasaban y las esperanzas se desvanecían. Desafortunadamente, los esfuerzos de los médicos resultaron en vano. Sergei murió sin recuperar el conocimiento después de la operación. Cuando Tatiana recibió la llamada del hospital, lo entendió todo solo por la entonación de la enfermera de la sala de cuidados intensivos. Naturalmente, el personal ya sabía del acto de sacrificio de la esposa del paciente, por lo que comunicar tales noticias no fue fácil. Tatiana lloró y se encontraba en un estado terrible, pero en el fondo estaba preparada para esto. Le habían advertido más de una vez que tendría que organizar y sobrevivir a otro. Así que la esposa que dejó a su esposo se convirtió en una viuda real, incluso con el bebé en brazos. La decisión sobre el futuro cercano ya estaba lista para ser tomada, no había lugar para posponerla más. Después de todo, las autoridades de tutela estaban preocupadas por el destino del huérfano. El documento que permitía a Tatiana llevar temporalmente a Niusa a su hogar dejó de estar vigente desde el momento de la muerte de Sergei. No estaban en contra de ubicar temporalmente a un bebé en una familia mientras su padre estuviera vivo. Todo estaba decidido. Ella se había encariñado con Vanya, se había enamorado de él, ¿y ahora qué? ¿Condenarlo a un orfanato? De ninguna manera. El tribunal y ella se someterán al hijo de Sergei, se convertirá en su madre. Sin embargo, todavía tenía que informar a sus padres. Escuchar su opinión no habría cambiado su decisión, pero podría haber influenciado preguntas del lugar de residencia y otros aspectos de Tatiana y el bebé. Habiendo reunido a los padres, comenzó el consejo de familia principal. ¿Qué piensan sobre Vanya y su futuro destino?, preguntó ella. ¿Y qué has decidido, Ana Andreevna?, respondió cuidadosamente la pregunta con una pregunta. He decidido adoptarlo, dijo su hija con firmeza. Oh, gracias a Dios, exhaló Alexandr Veniaminovich. Acabamos de hablar entre nosotros y decidimos que si algo sucede, intentemos llevar a Vanya a nuestro hogar. No podemos dejarlo ir. Vanya y yo podemos quedarnos contigo. Vivir aquí y contar con la ayuda de los mejores abuelos, sonrió Tatiana exactamente con los abuelos.
Anna Andreevna asintió con lágrimas en los ojos. La pregunta y el dilema interno de la familia se resolvieron, pero era necesario pasar por un proceso burocrático complejo con la tutela temporal de Tatiana. Todos los empleados fueron muy amables y receptivos, pero de repente apareció Tatiana, tan inesperadamente agresiva. No esperaba que esto fuera posible, estaba demasiado relajada por su experiencia positiva anterior. Dígame, Tatiana Alexandrovna, ¿desea adoptar al hijo de su difunto esposo debido a la parte de la herencia que le corresponde por ley?, preguntó Furia en la siguiente reunión. Perdóneme por no entender. Tatiana entendió, incluso se sintió confundida, nunca se había planteado una formulación de pregunta así. Pido su opinión sobre la adopción de Iván dictada por intereses egoístas, preguntó el empleado de la tutela. Permítame informarle que la mayor parte de la propiedad, presionada por mi cónyuge en nuestro matrimonio, es decir, la mitad, ya me pertenece. Si hablamos de la ley, la segunda mitad se divide a la mitad entre mí y Vanya. ¿Realmente piensa que soy mercantilista? Tatiana, ya con 34 años y enojada, se encogió de hombros ante personas diferentes. Entonces, ¿responderá claramente sí o no? No, por supuesto que no, respondió Tatiana. Los empleados de la autoridad de tutela comprendieron que comunicarse con algunas personas bajo el pretexto del poder podría terminar trágicamente. Era mejor para ella transferir esta responsabilidad a alguien con experiencia, conocimientos y que no se lo tomara todo personalmente. Tuvo más suerte, no hubo retrasos durante 3 meses y la decisión judicial estaba en sus manos. Ahora Vanyusha oficialmente se convirtió en su hijo y nadie se atreve a tocarlo. Tatiana pudo respirar un poco. Antes de eso, estaba constantemente en guardia, temiendo que alguien apareciera en el último momento decisivo. No podría soportarlo, no podría entregar al bebé. Sería un golpe para sus padres. Realmente quiero creer que esta racha negra en la vida de esta familia ha terminado. Tatiana ha experimentado mucho y espera que esta sea la última. Vanechka ya no es un bebé en absoluto. Ahora los 4 viven juntos, Alexander Beniaminovich, Tatiana y Vanya, una pequeña pero muy unida familia. Parece que los adultos ni siquiera recuerdan cómo el niño llegó a ellos, pero el dolor los acompañó. Querían vivir en el presente y no recordar el pasado, especialmente uno que oculta tantas pérdidas y negatividad. Los nietos adoran a Vanechka y creen firmemente que pronto tendrá un hermano o una hermana. Tatiana también espera tener más hijos. Todo está por venir, y espera que Vanyusha tenga un papá que ame al niño como si fuera suyo y también la ame a ella. Oh, cómo le gustaría encontrar esa felicidad femenina tan conocida y tener una casa llena y llena.